Bueno, buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos ustedes que nos acompañan aquí en este lugar el día de hoy. Le damos la bienvenida también a los que nos acompañan a través de la transmisión en el Facebook. Bueno, le damos gloria a Dios por sus vidas, por las vidas de cada uno de los integrantes de esta congregación, de esta iglesia. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con la serie que estamos viendo en el discipulado, los nombres de Dios. Vamos a continuar con el tema número 2. Esta serie, si ustedes recuerdan, la empezamos hace 8 días. Entonces el día de hoy vamos a continuar con el segundo tema. Nada más quiero recordarles que pues el próximo domingo aquí los esperamos para que se anoten. Ya el pastor Víctor les mandó por ahí el número del hermano Marco en el grupo del WhatsApp para que se anoten con tiempo. Y bueno, también el sábado, les recuerdo que el próximo sábado a las 9:30 de la mañana se reanudan nuevamente las reuniones para mujeres. Aquí las esperamos también. Hay un señalamiento, no va a haber cuidado de niños por lo mismo de la contingencia. Entonces, pues si los pueden encargar por ahí con sus familiares. Y pues las hermanas que puedan venir, pues aquí las esperamos el sábado, 9:30 de la mañana, para reanudar la reunión de mujeres. Bueno, vamos a empezar con el tema. Quiero que me acompañen ahí en su Biblia, en el libro del Génesis, capítulo 22. Génesis 22, vamos a leer los versículos del 6 al 14. Génesis 22, versículos 6, 14. Dice la palabra de Dios de esta manera: Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia que nos acompaña siempre, Señor. Tenemos plena convicción de que tú estás presente siempre que nos reunimos en torno a tu nombre, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. Tú eres el único digno de recibirla. Te honramos desde lo más profundo de
nuestro corazón y te damos gracias por la vida que nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Y conforme a lo que hoy vamos a estudiar, reconocemos que tú eres nuestro Dios y que como Padre siempre estás atento a nuestras necesidades, Señor, y tú provees siempre lo necesario y suficiente para cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, gracias porque eres bueno, porque has sido bondadoso con nosotros. Gracias te damos, Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el tema que vamos a ver el día de hoy es un nombre de los que encontramos en la Biblia referentes a Dios. En este pasaje de la Escritura que acabamos de leer es donde surge el primer nombre que estudiaremos y que tiene que ver con la necesidad del hombre, o sea, la necesidad de nosotros al respecto de Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Y bueno, el nombre se deriva del versículo 14 que leímos, y se los leo de nuevo. Dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. El nombre es Jehová nuestro proveedor, y en hebreo es Jehová Jireh. Se los deletreo, es J-I-R-E-H, Jehová Jireh, que significa Jehová nuestro proveedor. Bueno, en el pasaje que acabamos de leer, en este momento o en esa ocasión, lo que proveyó Dios para Abraham fue el carnero para el holocausto. Y de esta manera Abraham no tuvo que sacrificar a Isaac. Quiero que tomemos algo en cuenta en lo referente a lo que acabamos de leer. Diríamos como punto número 1 que la provisión de Dios nunca faltará. Como dijo Abraham, ahí Dios proveerá. Desde versículos antes, cuando su hijo le preguntó acerca del cordero para el holocausto, Abraham le dijo, ¿verdad?, a su hijo, que Dios proveería el cordero. Como padre amoroso, pues yo creo que tenemos que entender que no le quería mencionar a Isaac que él era el que iba a ser sacrificado. Pero Dios es bueno y Él siempre va a proveer. Su provisión siempre estará para con nosotros. La Biblia nos enseña en muchos momentos que Dios es fiel a su palabra. Lo leíamos, o bueno, lo estudiamos también el domingo en ese atributo de Dios que es la fidelidad, que va muy de la mano con este nombre de Dios que es Jehová Jireh. Dios siempre es fiel y nunca, téngalo por seguro, yo creo que nosotros podemos ser testigos de eso. Cuando menos yo soy testigo de que Dios siempre ha provisto para sus hijos. Y Él usará diversas y sobrenaturales maneras para cuidar y sustentar a sus hijos. El Señor siempre enviará su provisión, porque Él es un Padre fiel y bondadoso. Si se fijan, tiene que ver con lo que estudiamos el domingo, en el atributo de Dios, que es la fidelidad. Dios es fiel y bondadoso. En segundo lugar, diríamos que si Dios es fiel, nosotros también tenemos una responsabilidad. Debe haber una respuesta de parte de nosotros a esa fidelidad de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Bueno, que nosotros debemos de esforzarnos
para también ser fieles a Dios. Le debemos obediencia. Hemos estado hablando que todas las promesas de Dios, se los mencioné creo el domingo, que las promesas de Dios siempre están sujetas a algo. O sea, Dios no da promesas nada más porque sí. No, las va a dar, o da promesas para nosotros, para su iglesia, para sus hijos. Pero siempre están condicionadas. Yo mencioné esa palabra. Tal vez no se oiga muy bien aplicando a Dios, pero ciertamente así es. Hay condiciones para recibir las promesas y las bendiciones de Dios. De manera que nosotros también tenemos que ser fieles a Dios. Y si vemos en el contexto de lo que acabamos de leer, tendremos que darnos cuenta que Abraham fue fiel, fue obediente. Y entonces Dios le provee el carnero o el cordero para el sacrificio. Pero si se fijan, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, Abraham no titubea ni en lo más mínimo. Abraham no cuestiona absolutamente nada. Si ustedes recuerdan cuánto tardó en que se cumpliera la promesa que Dios le había dado a Abraham de que iba a tener un hijo. ¿Quién lo recuerda? ¿Cuántos años pasaron para que se cumpliera esa promesa de que Abraham iba a tener un hijo propio? Incluso tanto Sara como Abraham en algún tiempo titubearon, ¿verdad? Pero la promesa, como Dios es fiel, que les había hecho a ellos, se cumplió. Ciertamente duró aproximadamente 20 años, pero se cumplió. Tardó 20 años para que Dios le diera su hijo a Abraham. Y ahora, de una manera así como un tanto inesperada, yo creo, para Abraham, le pide que lo sacrifique. ¿Qué hubiera hecho usted o qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera hecho yo? Tal vez nos hubiéramos preguntado en nuestro corazón, bueno, ¿cómo está el asunto? Si Dios me promete ser padre de muchas naciones y me da solo un hijo y ahora me lo pide como sacrificio, ¿qué pasa aquí? Tal vez diríamos eso, bueno, nosotros. Pero tenemos que ver el ejemplo de Abraham. Abraham no titubeó para nada para realizar lo que Dios le estaba pidiendo. Vamos a leer un poquito del contexto. Ahí mismo en el capítulo 22 de Génesis, pero vamos a leer los versículos previos del 1 al 3. Génesis 22, 1, 3 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. No cuestionó nada y siguió las instrucciones que Dios le dio al pie de la letra. Cuando edificamos un altar, bueno, tenemos que buscar la voluntad de Dios para edificarlo. Aquí Abraham
fue al lugar exacto donde Dios le dijo que tenía que ofrecer a su hijo, y ahí edificó el altar y puso la leña y todo lo necesario para el holocausto. Y bueno, ya me imagino la angustia, o no sé, el dolor, pues, de tener que sacrificar a su único hijo. Sin embargo, ya más adelante en lo que leímos, nos damos cuenta que Dios está atento y Él proveyó el carnero para el sacrificio, de manera que Abraham no tuvo que matar a su hijo. Pero esto nos indica la obediencia de Abraham. Si se fija, lo cumplió al pie de la letra. Hemos estudiado algunas historias de los hombres de la Biblia, por ejemplo, cuando estudiábamos sobre Noé. Si usted recuerda, todas las instrucciones que Dios le dio acerca de cómo construir el arca, de qué tipo de madera, qué medidas iba a llevar, cuántas habitaciones tenía que hacerle para los animales y para ellos. Dice la Biblia, ahí si usted lo recuerda, parece ser que era el capítulo 6 del libro del Génesis, donde Noé siguió las instrucciones al pie de la letra. Fue obediente a Dios. ¿Y cuál fue la promesa que Dios había hecho a Noé? Que en esa arca se iban a salvar él y su familia, y obviamente los animales. Entonces, las promesas de Dios, como veíamos, es fiel en cumplirlas, pero también requiere una respuesta de parte de nosotros. ¿Y cuál es la respuesta? La obediencia. La obediencia. El pastor Víctor nos ha mencionado en diferentes ocasiones y repetidamente que él aprendió algo importante, que la obediencia trae bendición. Y créanme, ciertamente así es. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y en este caso, Dios, como nuestro proveedor, es fiel. Proveyó el animalito para sacrificarlo. Entonces, de ahí vino la descendencia de Abraham en Isaac. Después vino Jacob. Después de Jacob vinieron los 12 hijos, de las cuales se fundaron las 12 tribus de Israel, y surgió esa nación tan numerosa. Era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Bueno, y en tercer lugar, al respecto de este punto de Abraham, diríamos que la obediencia, ¿verdad?, como decíamos, trae una bendición, pero mire, en ese momento, en ese tiempo, la bendición fue para él. Porque Dios proveyó a Abraham de todo. Si usted ha leído la Biblia, sabe, como yo, que Abraham era, en cuestión material, era rico. Tenía muchas propiedades, propiedades no, ¿verdad?, porque eran errantes y vivieron como forasteros en la misma tierra prometida. Pero tenía ganados, las cosechas que tenían eran abundantes. Dios siempre estuvo con Abraham, le proveyó de todo. Y esa promesa que Dios hizo para él acerca de proveer un cordero para que no sacrificara a su hijo, quiero que ponga mucha atención en esto. ¿Sabe qué? Esa promesa se ha extendido hasta nuestros días y nos ha alcanzado a nosotros, a usted y a mí. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde podemos constatar esto? Bueno, quiero que abran su Biblia ahí en Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3.
Gálatas 3, vamos a leer los versículos 8 al 14. Gálatas 3, 8, 14. Dice la Biblia de esta manera: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Sí se fijó, mis hermanos? ¿De qué manera Dios nos ha alcanzado también a través de la bendición de Abraham? O cómo la bendición de Abraham alcanza a nuestros días: por su obediencia y por la fe. Diríamos tal vez al contrario, ¿verdad? Por la fe Abraham fue obediente. De manera que si ahora nosotros somos de la fe de Jesucristo, somos alcanzados por la promesa de Abraham. Y entonces Dios también, como proveyó a Abraham de todo, ahora proveerá para nosotros también lo que necesitemos. Esa es una promesa de Dios que no debemos dudar en que Él la va a cumplir. Bueno, yo no diría que la va a cumplir, yo diría que la ha cumplido, y de una manera cabal. Porque hasta el día de hoy nosotros tenemos provisión. Pónganse a analizar el tiempo que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos complicados, la economía estancada. Se han perdido muchos empleos por esa pandemia que está sobre el mundo. Muchos han muerto por causa de ella, muchos otros han sobrevivido, muchos no nos hemos enfermado. Es una situación difícil, complicada. ¿Cuántos se han quedado sin empleo? Uno de mis hijos fue parte de ellos. Se quedó sin empleo y no ha conseguido empleo. Pero si nosotros somos obedientes a Dios y confiamos en Él, créame, en el momento que Dios decida, nos va a llegar la provisión. Él es fiel. Debemos de aprender a confiar en Él, porque Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y podemos decir con toda confianza, como Abraham dijo: Dios proveerá. Tengo carencias económicas, problemas económicos, Dios proveerá. El día de hoy, o para el día de mañana, no tengo para comprar la leche o el frijol, qué sé yo. Dios proveerá. Él siempre está atento a las necesidades de sus hijos. Hermano, entendamos esto. Dios proveyó a Abraham
un sacrificio o un carnero para el sacrificio, un animalito. Y en ese sentido o en esa figura, Dios también para nosotros proveyó el cordero para el sacrificio, para el perdón de nuestros pecados. ¿Y quién es ese cordero? Jesucristo. Jesús dijo, bueno, la palabra de Dios que leíamos decía en Gálatas, que en Abraham serían bendecidas todas las naciones. Hay otra parte de la Escritura que dice que en Abraham serán bendecidas todas las familias. Y Dios es fiel. Hemos leído en la Escritura que Dios hace salir el sol para buenos y malos. El aire que respiramos, lo respiramos todos, no nada más los de la fe. Tenemos que pensar en eso. Dios nos ha dado la provisión más grande que nosotros hubiésemos necesitado. El sacrificio para salvación, el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Le vuelvo a recordar la serie que vimos anteriormente, que fue la del tabernáculo. Son cosas muy importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta y recordar que no hay otro camino de salvación. El único camino es Jesucristo. Y así esa es una provisión, la más grande, la más importante, la más trascendental, porque no es solamente para esta vida, sino para la vida eterna. La paga del pecado es muerte, dice la Escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos, hemos recibido la bendición más grande que pudiésemos anhelar, la salvación, a través de la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario. ¿Qué más podríamos pedir? Pero déjeme decirle que no solo eso, Dios nos ha provisto también de lo que necesitamos en este mundo mientras caminamos peregrinos en él, rumbo a ¿dónde? A la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida para nosotros? La Jerusalén celestial, la vida eterna, mis hermanos. Somos peregrinos en este mundo. La Escritura también lo dice, estamos en el mundo. Usted y yo estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Por eso Pablo escribía a los colosenses, ¿verdad?, que teníamos que poner nuestra mirada en las cosas de allá arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Pero ¿cuántas veces nos aferramos a este mundo? ¿Cuántas veces nos aferramos a las cosas que nos puede ofrecer el mundo? Yo creo que en más de una ocasión. Mire, no debemos de aferrarnos absolutamente a nada, más que a la esperanza de que un día estaremos en la presencia de Dios, contemplando su rostro, su majestad y alabándole por todos los siglos. Esa debe de ser la mayor de nuestras esperanzas. ¿Quién anhela eso? ¿Quién anhela de ustedes el regreso del Señor para que ya nos lleve? Eso que hemos llamado y que conocemos como el arrebatamiento, que por cierto es otra promesa de parte de Dios. El mismo Jesús lo dijo, que Él regresaría. Ahora, como Jesús es el único camino de salvación, para que quien quiera recibir esa bendición, tiene que ser en Jesús.
tiene que reconocer al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Tenemos que entregarle nuestras vidas porque ya le pertenecen. Dice la Escritura que Él nos compró a precio de sangre, su propia vida. Mire, Dios es con nosotros. Así como leímos en la Escritura cuando estudiamos a José, uno de los hijos de Jacob, aquel que vendieron como esclavo y el que los recibió a todos los hijos de Israel ahí en Egipto y les proveyó también todo lo necesario para subsistir. ¿Qué leíamos de José? Jehová estaba con José. Ahora, ¿pero por qué Jehová siempre estaba con José? Porque José fue un hombre fiel. Y como hemos leído también en la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a leerlo, Romanos 8, 31, 32. Romanos 8, 31, 32. Dice la Escritura, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se fija cómo es la bendición y la provisión de Dios para usted y para mí? Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó. A Abraham le dio un cordero para que no sacrificara a su hijo, pero Dios nos dio a su propio Hijo. Él sí sacrificó a su Hijo para nuestra redención, para que fuéramos lavados con la sangre del cordero, purificados de nuestros pecados, que seguramente eran negros como la noche o rojos como la grana, dice la Escritura. Pero ahora somos limpios, somos blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque el Cordero derramó su sangre y fuimos lavados, fuimos limpiados. Y si Dios hizo eso, o sea, no escatimó a Jesús, su Hijo, también en Él nos da todas las cosas. Ahí está la provisión de Dios. Jehová Jireh, Dios proveerá, Dios siempre ha provisto. Tal vez hubo momentos de escasez, tal vez hubo momentos de duda, pero siempre a su tiempo Dios nos dio una respuesta. Créame, Dios nos provee. Por eso tenemos que tomar conciencia de que debemos ser fieles a Dios. Y por ejemplo, uno como padre de familia, si los varones que están aquí, el martes el pastor nos habló de nuestra responsabilidad como padres de familia, en la serie que estamos llevando, los varones, hombres de verdad. A semejanza de Dios, nosotros también tenemos que proveer a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestra esposa. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un empleo que Dios nos va a proveer si no lo tenemos, o que nos lo ha provisto si ya lo tenemos. Y bueno, los que cumplimos ya un periodo de trabajo de años, ¿cómo nos provee? Bueno, aquí hay un testigo y bueno, yo podría ser otro. Dios no nos deja. Dios nos ha provisto. Al hermano Felipe, él ya es pensionado. ¿Cómo lo provee Dios? A través de una pensión de sus tantos años de trabajo. Porque él fue fiel a su trabajo. No como muchos. Conozco muchos que no son fieles en el trabajo.
He conocido personas, ex compañeros de trabajo que, caray, eran flojitos, y cuando alguien les decía algo, decían, es que yo aquí, a mí me pagan por lo que sé, no por lo que haga. Ya con el hecho de que me levanté temprano y estoy aquí, ya soy merecedor de mi salario, según ellos. Y las producciones ahí detenidas, estancadas. Pero fíjense, aún así Dios ha sido fiel. Yo les podría decir, todavía no estoy pensionado, pero pues Dios ha provisto mientras llega esa otra bendición. Y va a llegar, a su tiempo va a llegar. Solo tenemos que confiar en Él. Dice la palabra de Dios en el Salmo 34, versículo 8 al 10, no lo busque, yo se lo leo, dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Se fija la palabra? Crean ella, crean esta palabra. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué hacer? Gustad y ved qué bueno es Jehová. Él es bueno. Él no nos va a dejar. Hay un dicho que dice por ahí, ¿verdad? No es así como que muy bíblico que digamos, pero tiene algo de verdad. Y seguramente usted lo ha oído. Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Y qué está pasando cuando aprieta un poquito? Bueno, leímos que Abraham fue probado. Y él pasó la prueba. Mostró su fidelidad a Dios, a pesar de la prueba. O sea, como diríamos, la prueba superada. Habrá momentos en que Dios también nos pruebe a nosotros, a ver qué tan fieles somos. Dios es nuestro proveedor. Y le vuelvo a repetir, como Abraham dijo, podemos también nosotros decir confiadamente, Dios proveerá. Jehová Jireh. Analicemos otro pasaje de la Escritura que habla de la provisión de Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 16, si me acompaña ahí. El libro del Éxodo capítulo 16. Vamos a leer de los versículos 14 al 18. Dice la palabra de esta manera: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os dará para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiese comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había
de comer. ¿Qué sucedió aquí? Dios proveyó al pueblo de Israel que iba peregrino rumbo a la tierra prometida, llevados por Moisés, el pan bajado del cielo, el maná. Dios les proveyó el alimento durante esos 40 años. No faltó ni un solo día. Pero aquí también tenemos que analizar varias cosas. En primer lugar, debemos de tomar en cuenta esa frase que acabamos de leer: el pan que Jehová os da para comer. ¿Qué nos recuerda esto? El maná fue la voluntad de Dios. El maná fue lo que tomó Dios decisión de dar como alimento al pueblo de Israel. Y no faltó. Cada día, ahí estaba la provisión para que no padecieran hambre. Es importante, fíjense, tengamos en cuenta que este milagro se dio después de lo que ellos habían pasado. ¿Qué es lo que habían pasado? Acababan de atravesar el Mar Rojo. Esto lo encuentra usted ahí en el capítulo 16. Están empezando su peregrinar rumbo a la tierra prometida y entonces Dios les da el maná. Es una prueba de la cual deberíamos de tener certeza de que Dios nos va a proveer. Y al pueblo de Israel le proveyó todos los días hasta que llegaron a la tierra prometida. ¿Para qué? Para que se alimentaran. En segundo lugar, debemos de ver esto, que Dios les dijo que tenían que recoger lo suficiente para alimentar a su familia cada día. Pero no faltó por ahí quien quisiera recoger de más. Tal vez alguno por ahí llegó a tener la duda y dijo: pues le voy a echar un poquito más, no sea que mañana no haya. ¿Qué pasó cuando empezó la pandemia? ¿Usted sí lo recuerda? Muchos fueron a los centros comerciales y no compraron lo acostumbrado de cada quincena o cada semana. El carrito pues, a la mitad, o pues, digamos lleno, si era muy numerosa la familia, como la nuestra. No, compraban de más, llenaban el carrito y lo traían todo copeteado, hasta se les iba tirando. ¿Por qué? Según ellos estaban, ¿cómo se dice? Prever que no fuera a faltar, porque luego iba a haber escasez y luego iban a ir a buscar y no iban a encontrar. Y pues sí, algunos después fueron y ya no había nada. ¿Por qué? Porque ya los primeros ya se lo habían llevado todo. No había una confianza de que Dios iba a proveer cada día lo necesario. Dios les dijo que recogieran el maná para cada día. ¿Sí se acuerda de la oración del Padre Nuestro? ¿Qué dice ahí? ¿Qué nos enseñó a decir Jesús? Danos hoy el pan, o nuestro pan, de cada día. ¿Qué puede significar esto? Mis hermanos, significa que debemos de aprender que cada día de nuestra vida dependemos de Dios. Dependemos de Él. Esta es una enseñanza en el Padre Nuestro, o lo que nos enseñó a decir Jesús. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Dios no mandó a recoger carretillas o bueno, lo que tuvieran en ese tiempo, en abundancia. No, dijo, cada uno según el número de familia que tenga para el día de hoy. ¿Y qué pasó con aquellos que quisieron jugarle al vivo y juntaron más? Dice la Biblia que se les agusanaba, se les echaba a perder. Tenían que recoger la provisión de cada día, porque Dios les había dicho que les iba a proveer todos los días. Es otra de las cosas que debemos de tomar en cuenta. Y mire, para confiar en Dios o para obedecerlo necesitamos ser humildes. Hay quienes no se conforman con lo que tienen cada día. Quieren más y más y más. A veces se convierten como en barrilitos sin fondo, ¿verdad? No hay quien los llene. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a depender de Dios y confiar en que Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Habrá quien les dé más, habrá quien les dé menos, pero debemos de tener, dice la Escritura, contentamiento con lo que Dios nos da. ¿Qué implica esto? Que tenemos que ser humildes. Tenemos que tener humildad en nuestro corazón. Dice la Escritura, si quiere acompáñeme ahí, Mateo capítulo 6, les voy a leer el versículo 25 y luego me voy a brincar hasta el 31 para leerles hasta el 34. Mateo 6, versículo 25 y luego del 31 al 34. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis, versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Con esto afirmamos lo que les estaba diciendo. ¿Por qué estamos preocupando de qué va a pasar mañana o qué vamos a comer? Yo creo que usted tiene ahí en su alacena para mañana. Allá en el desierto no les dio oportunidad a los israelitas que recogieran más, sino lo necesario para cada día. Nosotros somos más bendecidos, diría yo, porque cada semana o cada quincena o cada mes, según sea lo que percibimos o cada cuando, podemos llenar nuestra alacena y sabemos que hay para cuando llegue otra vez. Entonces, ¿tenemos de qué preocuparnos? ¿Tenemos que estarnos afanando por eso? No, mis hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y si quiere algo más para estar firme, para estar seguro en la provisión de Dios, vaya a su Biblia y al Salmo 37. Bueno, antes de leerlo, Salmo 37,
versículo 22 y 26, Salmo 37, 22 y 26, 22 al 26. Si ya lo tiene, me dice amén. Bueno, antes de leerlo, nada más déjeme decirle respecto al texto que leímos antes. ¿Qué dice la palabra? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, tenemos que confiar en Dios, pero también tenemos que hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Bueno, sabemos que si Dios reina sobre nuestras vidas, Él dictamina o nos da instrucciones de lo que tenemos que hacer. Y como nosotros somos súbditos, tenemos que obedecer. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscad que Dios gobierne mi vida, que yo viva bajo su palabra, que yo viva bajo el señorío de Jesús. ¿Y qué es vivir bajo el señorío de Jesús? Quiere decir que yo ya no tengo voluntad. Ya no importa lo que muchos dicen. Es que yo creo. Es que yo pienso. Olvidémonos de eso. Ya no es lo que yo creo ni lo que yo pienso. O como digamos en el tema pasado, ya no es a mi manera, es a la manera de Dios. Vivir sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Y en algún momento Dios dijo, haz esto y vivirás. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. No te preocupes. Si siguiéramos leyendo ahí en lo que leímos de Mateo 6, bueno, yo creo que usted lo ha leído. ¿Qué dice la palabra? Ustedes han visto a los pájaros. Ellos no trabajan ni cosechan, pero Dios los alimenta todos los días. Las flores hermosas, que ni Salomón se vistió así. Y si a las flores, a la hierba del campo, que dura un tiempo y luego se seca y es cortada, ¿no serán más valiosos ustedes? Aprendamos a depender de Dios, a confiar en Él. Ahora sí, Salmo 37, 22, 26. Dice, porque los benditos de Él heredarán la tierra. Pero viene lo siguiente, viene la sentencia. Dice, y los malditos de Él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Qué importante es esto que acabamos de leer, mis hermanos. Los benditos heredaremos la tierra. Los pasos del hombre son ordenados por Jehová. Él aprueba nuestro camino. Y si caemos, no quedaremos ahí, porque Él nos levantará, porque Él nos sostiene con su diestra.
Y fíjense lo que dice en el versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios, ser justos. Así decía, ¿no? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y aquí dice, no he visto justo desamparado. Tenemos que vivir la justicia, ser justos. ¿Para qué? Para que Dios nos provea cada día. Y si Dios nos bendice, dice el versículo 26, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. O sea que la bendición de Dios se sigue extendiendo a las siguientes generaciones. Hermanos, aprendamos a confiar en Él. Su provisión ahí está. No nos ha faltado hasta el día de hoy. Habrá momentos, o ha habido momentos, no lo voy a negar, momentos duros, difíciles, que hemos pasado a lo mejor hambres, pero luego ha venido la abundancia. Hemos tal vez estado enfermos y Dios nos ha sanado. A propósito, el próximo tema que veamos tiene que ver con la sanidad de Dios. Se los adelanto. Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador, Dios nuestro sanador. Sobre eso hablaremos el próximo jueves. Pero Dios es nuestro proveedor. Mire, hay en el mundo, usted lo ha visto, en las noticias tal vez, que hay millones de personas que tienen muchas carencias, tanto materiales como espirituales. ¿Pero por qué ha sucedido eso? Déjeme decirle por qué. Porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. El mundo ha caído, el hombre ha caído en su propia trampa. Créeme que lo complicado de la situación económica, diremos, a nivel mundial, no es tanto la pandemia, sino que el mundo le ha dado la espalda a Dios y no hemos sido buenos mayordomos, no hemos sido buenos administradores. Hemos desobedecido a Dios. ¿Y por qué el hombre ha desobedecido a Dios? Por su ambición de cada día querer tener más y más, y acumular, y acumular, y acumular. Díganme, todos esos hombres, que pueden ser pocos en el mundo, que son acaudalados, que tienen millones de dólares, o de euros, o de pesos, según la nación, en los bancos, que en toda su vida no se lo van a acabar. ¿Qué va a pasar con eso? No lo van a disfrutar, no lo van a gozar. Al contrario, yo conozco a muchos que tienen y están temerosos, están angustiados, viven hasta ya casi esquizofrénicos, sintiendo que todo el mundo los persigue o que ya los van a secuestrar y les van a quitar el dinero. Vivir en esa angustia, yo creo que eso no es vida. Tengamos contentamiento con lo que el Señor nos provee cada día. Jehová Jireh, Jehová es nuestro proveedor. Y siempre nos va a proveer. Por ejemplo, si usted está enfermo, Él puede hacer un milagro y sanarlo. Pero también puede tomar Dios la decisión de sanarlo por medio de los médicos. O habrá momentos en que también Dios decida no sanar. ¿Y por eso vamos a murmurar contra Dios? No. ¿Por qué Dios le dio el maná al pueblo de Israel
en el desierto, porque estaban murmurando contra Moisés. Nos sacó de allá de Egipto, donde teníamos todo. Sería mejor regresarnos allá. Ahí teníamos cebollas y ajos y no sé qué tantas cosas. ¿A quién llegó a maldecir o a menospreciar el maná y le llamó pan miserable? ¿Qué nos debe de enseñar esto? Que nosotros no debemos de ser así. Debemos de tener contentamiento y dar gracias a Dios siempre por la provisión que hasta el día de hoy nos ha dado. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, ya noche, por tu palabra, que por ella nosotros podemos crecer en fe, y si crecemos en fe también aumentará nuestra confianza en ti, Señor, porque por medio de tu palabra nos has mostrado, o nos has demostrado incluso, ¿por qué no decirlo así?, que tú eres nuestro proveedor, que tú sabes las necesidades que tenemos, y que si somos obedientes a tu palabra, si somos de la fe de Jesús, nunca nos va a faltar nada, porque tú siempre proveerás lo que necesitemos. Así como proveíste el carnero para el sacrificio de Abraham en lugar de su hijo, y que proveíste el cordero del sacrificio para expiación de nuestros pecados, para nuestra salvación, nos has provisto también de lo necesario para caminar en este mundo. Gracias, Señor. Gracias porque cada día nos has alimentado. Cuando hemos estado enfermos de una u de otra manera, nos has sanado. Y no solamente enfermedades del cuerpo, sino del alma, del espíritu, Señor. Nos has sanado nuestro odio, nuestro rencor, nuestro resentimiento, las envidias en las que vivíamos. Tú nos has sanado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, porque has sido bueno con nosotros. Gracias. Gracias por tu provisión, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y sobre todo, gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos lava, nos limpia, nos purifica de todo pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Nos vemos cuando nos tengamos que ver.